Vamos a hablar sobre el espionaje en México. Y para hablar sobre el espionaje está invitada la compañera profesora María del Carmen López Vázquez y Jessica Sánchez Maya, ambas dirigentes importantes del movimiento social en Oaxaca. Ambas han sido perseguidas, ambas han sido espiadas, ambas han sido acosadas, ambas han sido amenazadas. Queremos la opinión de Carmen. El espionaje en México, ¿cómo lo has vivido, Carmen? Yo y mi familia, incluyendo niños, de manera ha provocado una afectación psicológica, emocional fuerte. Sin embargo, eso nos ha forjado para continuar en la lucha. No nos hemos doblegado, pero obviamente no pretendemos, estoy aquí hoy alzando mi voz para desnaturalizar, erradicar y castigar esta práctica que, si bien es de mucho tiempo atrás, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o sea, se presentó como algo tan natural, se naturalizó, y obviamente hay que desnaturalizarlo. Jessica, tu nombre aparece en la lista de los defensores, de las defensoras de derechos humanos espiadas en el sexenio de Peña Nieto, y concretamente a quien le espiaron a través del malware, este famoso de Pegasus. A ti se te ha perseguido por tu incansable labor como defensora de derechos humanos y por defender a perseguidos, por acompañar a familias de torturados, de desaparecidos políticos. El espionaje en México, ¿cómo lo has sentido, cómo lo has vivido y cómo lo categorizas, cómo lo denuncias tú? Bueno, mira, yo creo que el espionaje en México ha sido una práctica muy antigua y mundial, digamos, ¿no? Siempre, yo recuerdo mucho cuando hablábamos por teléfono y decíamos, saludos a los amigos del CISEN, ¿no? O saludos a los que me escuchan. Entonces creo que también hubo una lógica como de asumir que por el tipo de trabajo que estamos haciendo, definitivamente hay riesgos, ¿no? Y estos riesgos han tenido que ver, como bien dices, en criminalizar, judicializar, difamar, hostigar, allanar, una serie de condiciones. Y definitivamente cuando yo me entero que estoy en la lista de las probables ahí infectadas de Pegaso, digo, ahora entiendo la lógica de por qué fueron tan quirúrgicos los allanamientos a la oficina, a mi casa, por qué se revelaban informaciones de mi vida privada tan finas, ¿no? Entonces he vivido, digamos, en estos años ya, más de 20 años haciendo defensa de derechos humanos, diversos mecanismos que intentan inhibir mi labor, que han intentado deslegitimar mi acción, pero que también han generado pues muchísima sororidad y solidaridad de la comunidad cercana, que es mi familia, mis amigos, el movimiento social, la comunidad internacional, porque afortunadamente por el tipo de trabajo que se hace, pues también ha habido un acuerpamiento, y creo que esa ha sido de las partes que a mí me han permitido estar hoy aquí y decir, pues el trabajo está, el compromiso se sostiene y pues vamos para adelante. Maestra Carmen, durante el gobierno de Peña Nieto en Oaxaca se dio una lucha contra la reforma educativa. Tú fuiste un actor importante, eras parte de la comisión política de la sección 22, esta era la representante de la coordinadora, detuvieron al secretario general, detuvieron a distintos compañeros, fueron a cárceles de máxima seguridad. Tuviste que salir huyendo durante meses, estuviste prácticamente a salto de mata, tu familia perseguida y hostigada. ¿Cómo te marcó esa experiencia y cómo usas esa experiencia hoy para tu vida cotidiana y cómo ves esa realidad ante el gobierno de López Obrador? Definitivamente eso me ha hecho y nos ha hecho como familias más profundos en nuestros compromisos y convicciones por luchar por un mundo diferente, por construir una sociedad con justicia social, igualitaria, con libertad, con paz, pero una paz basada sobre la justicia social, no solamente como una paz en donde haya conformidad, ¿no? Y aparente calma. Y obviamente que, como yo retomo las palabras de Jessy cuando nos dice, es que de antemano sabes como dirigente social, como luchador social, que al ser tú visible te van a espiar. Y prácticamente lo aceptábamos como un riesgo de entrada como parte de la lucha.
Sin embargo, hoy yo percibo desde el 1 de julio del 2018, yo me muevo con mayor seguridad, sentimos más tranquilidad, porque sabemos que desde entonces ya no somos espiados, ya tenemos privacidad, ya no somos vulnerados y sobre todo ya no podemos correr tantos riesgos. Pensamos que nos vamos que van a ser respetados nuestros derechos a la libre manifestación, a la libre expresión, porque obviamente que independientemente que tengamos hoy un gobierno como el de Andrés Manuel, el que obviamente no se explica su llegada al gobierno sin la participación de todos los movimientos sociales y que hoy no podemos negarlo. Hay cuestionamientos a ciertos temas de la agenda nacional, pero definitivamente no es lo mismo que los gobiernos prianistas. Definitivamente hay una situación distinta en el país en que la sociedad percibe otro ambiente político, ¿no? En donde afortunadamente no tenemos un Chiapas, por ejemplo, en donde se sigue reprimiendo aún contra la orientación del propio presidente, yo lo percibo así, ¿no? Y todo esto como reductos todavía, incluso en Oaxaca con Murat, de la labor de zapa que se está haciendo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretendiendo a él responsabilizarlo. Esta es una opinión muy personal mía, sin embargo, yo tengo claro una cosa. No porque tengamos un gobierno en el que hoy yo sienta cierta confianza, no por eso debemos renunciar a la lucha política en la calle, en la lucha de los reclamos, precisamente para que el gobierno tenga presente todos los temas en materia de justicia social y de derechos que tiene hacia nosotros como trabajadores y como población en general, como ciudadanía. Jessica, tú has defendido los derechos humanos, fuiste perseguida por el gobierno de Fox, por el gobierno de Calderón, por el gobierno de Peña Nieto. ¿Te persigue también el gobierno de López Obrador? ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en un México feminicida? En un México donde matan a diario a las mujeres, donde los crímenes de mujeres son una terrible realidad que nos afrenta, que nos ofende a todas y a todos. ¿Cómo vives tú este momento del país? Yo creo que es un momento digamos, tenemos un gobierno de alternancia que avisora un proceso transformativo del país. Sin embargo, hay muchas sinergias de los regímenes anteriores. O sea, en las estructuras todavía miramos calderonistas, peñistas, foxistas, ¿no? Y eso definitivamente hace que los poderes fácticos se mantengan incrustados y evidentemente las cuentas siguen pendientes, ¿no? Así como nosotras seguimos diciendo, falta el tema de comisión y reparación de los crímenes del 2006, 2013, 2016, feminicidios en Oaxaca, ¿no? Y lo hemos hecho de una manera de presentar informes temáticos locales, nacionales, internacionales. Entonces, no hemos quitado el dedo del renglón como de este proceso histórico del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y creo que eso ha marcado que en este contexto esos poderes fácticos sigan generando inestabilidad. O sea, nosotras justo cuando en el 2011 denunciamos el 11º allanamiento a consorcio, digamos que era entre oficinas y casas, pero las difamaciones han seguido, ¿no? Ha habido una serie de pendientes. Entonces yo creo que ahí hay un tema en el contexto de la 4T, los poderes fácticos siguen activados y los poderes fácticos del pasado pues siguen repeliendo nuestra acción y se han generado muchos procesos de persecución y de deslegitimación. Y yo creo que ahí es importante decir, en este México feminicida, donde solo la condición de mujer te pone en riesgo, ¿no? Donde solo la condición de mujer te genera vulnerabilidad, también siendo mujer defensora, también te da mucho más sesgo de una probabilidad de alto impacto, de ataque por parte de estos poderes fácticos. Y creemos que en este momento en México hay una gran agenda pendiente con todo el tema de justicia y de sanción a los feminicidas en el país. O sea, en México se están asesinando a 11 mujeres diarios y Oaxaca no es la excepción. Oaxaca está dentro de un tema de la alerta de género, tiene 3 años
y nosotras seguimos, ¿no? Documentando, seguimos haciendo. La alerta de género ha sido una simulación por parte de este gobierno del Estado, o sea, no han generado presupuesto, política pública, se han incrementado incluso ataques, ¿no? De que ahora ya hasta aparecen más mujeres decapitadas, quemadas, abandonadas en espacios públicos, y esto va justamente marcando un terror que se está generando hacia el rol de las mujeres en el Estado. Y yo creo que creo que hay un tema importante en este momento histórico de México, que yo no lo vería como un sexenio más, es un momento clave de hacia dónde el país se dirige, y yo creo que ahí tenemos un riesgo, quienes traemos también todo un proceso antiguo y que no hemos quitado el dedo del renglón de esas agendas pendientes, ¿no? Y yo creo que ahí ya veremos ahorita el tema de cuál es el reto de la 4T con estos pendientes históricos y con este tema del espionaje que se coloca y que coloca sobre la mesa justamente las grandes prácticas terroristas que tuvo Enrique Peña Nieto contra los movimientos, ¿no? O sea, si se acuerdan, el espionaje, el terrorismo eran delitos contra la nación, ¿no? Y ahora resulta que esos delitos los comete el Estado mismo contra quienes promovemos la defensa, el derecho a la libertad de expresión, o actores, ¿no? O actores políticos importantes que podían generar cierta mella en la agenda prianista, ¿no? Carmen, a ti se te persigue por radical. Carmen López, la maestra radical del 2006 que convocaba desde los micrófonos de la radio. Luego, la dirigente sindical del ala radical, valga la redundancia, de la sección 22, que está al frente de las movilizaciones contra la reforma educativa. Y te persiguieron brutalmente y tuviste que desaparecer de la escena pública. ¿Cómo viviste una semana de manera sintética, perseguida, escondida? Primero, no me ofende que me llamen radical, porque parafraseo al presidente cuando dice, yo soy un radical, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos cambios de raíz, no simulaciones, no a medias tintas, porque si no, entonces no son cambios, no son transformaciones. Y lo que necesitamos en esta sociedad neoliberal depredada por la sociedad capitalista de consumo, de explotación, de dominación, son cambios de raíz. Y a nosotros, en mi condición de profesora con 36 años de servicio, pues me ha tocado ese papel precisamente de dialogar con la realidad y con los actores de esa realidad, que son mis padres de familia, las comunidades, mis compañeros, para no nada más reconocerla, sino buscar cómo transformarla. Y una manera de buscar la transformación es luchando. Cuando en el 2006, que fue junto con todo el pueblo de Oaxaca, pues sin duda hicimos lo que correspondía, darle voz a ese pueblo que jamás había tenido voz, y bueno, luchar por lo que creíamos justo en ese momento, que era sacar al gobernador como un elemento necesario para poder reconstruir a Oaxaca. Y ahora con la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, o sea, cuando vimos el riesgo, el peligro de devastar, destruir la educación pública, obviamente que entramos a la defensa de la educación pública, de la educación, de lo que a mí me apasiona tanto y me compromete tanto, la educación de las niñas y de los niños de México. Entonces, no dudé, y esto me trajo precisamente que me ubicaran así como una maestra, una dirigente radical. Tuve que enfrentar, tú sabes, recordarás, a Claudio X González, ¿no? Frente a los medios de comunicación. Yo creo que desde ese momento me ubicaron perfectamente con argumentos, lo retamos, lo desafiamos a un debate público en el centro de nuestra ciudad, a lo que él se negó, obviamente. Y cómo vive mi familia. Recientemente, a raíz de todo este tema de Pegasus, tuvimos que reunirnos y hacer un recuento para recordar lo que ya está escrito o documentado en los expedientes. Porque me buscaron hasta por debajo de las piedras. Y la pretensión pareciera no era solamente detenerme y exhibirme como un trofeo de guerra, ¿no? Sino como un símbolo de escarmiento para todas aquellas mujeres que se atreven a luchar, para toda aquella gente del pueblo que se atreve a ir contra una política de un gobierno.
Y bueno, se rumoraba en ese tiempo y se corroboraba mediante las amenazas telefónicas el asesinato, ¿no? Era el asesinato, era desaparecerte, era ensañarte contigo. Entonces, gracias a nuestro pueblo pude azarosamente en aquella ocasión evadir la detención, cuando incluso ya se había anunciado por Radio Fórmula. Yo todavía alcancé a recibir llamadas telefónicas, mediante el teléfono se me localizaba. Se me dejó de localizar y fue imposible detenerme en el momento en que el teléfono lo tuve que desechar, sí, porque era mediante el teléfono. Y el teléfono, mi teléfono estaba conectado al de toda mi familia, o sea, cuando se recibía la llamada a un teléfono, timbraba hasta el de los niños que tenían por razones escolares para localizarlos, porque la familia ya sabíamos, ¿no? Cuando alguien en la familia tiene este perfil de luchador social, la familia también de alguna manera se adapta, ¿no? Y sabe que en cualquier momento va a ser localizado, va a ser movida de su escuela. Yo en 2006 lo viví con los atentados de mis hijas. Allí colaboraban los maestros para poder proteger a mis hijas, no entregársela a cualquiera, hasta que alguien de confianza llegara. Y también la otra manera eran las llamadas de teléfono, ¿no? O sea, vamos por ustedes. Y la otra manera también de vivir esta persecución fue localizaron todos los domicilios, toda la red familiar de amistades más cercanas, de compañeras, como en el caso de Jessica, a la cual yo le debo con mucha gratitud el haberme ayudado en la defensoría en aquel momento. Entonces, a Consorcio, era toda una red que estaba perfectamente monitoreado. Mis familiares eran interceptados y salían de la casa, tenían la vigilancia permanente de autos, de motocicletas, de camionetas, con todas estas acciones de persecución mediante el espionaje telefónico, mediante el espionaje presencial, físico, frente a los domicilios, tanto de mi familia como de mis amistades, mis compañeras de trabajo, mis colaboradores más cercanos. O sea, entendí que y entendieron ellos también, que lo que buscaban era quebrantar nuestra voluntad y de alguna manera ellos poder lograr que yo consumaran la detención. Pero afortunadamente todos fueron muy fuertes, ellos sobre todo, quienes vivieron esto después de que yo me tuve que resguardar un año, que fue un resguardo total, absoluto, o sea, sin salir a la calle, sin que pudiera salir ni siquiera al patio con libertad, porque de lo contrario utilizaron drones, también me faltaba el dato de los drones, en todos los domicilios, de día, de noche, en diferentes horarios. Entonces, tuvo que ser un resguardo absoluto para que yo, y orientado, acompañado obviamente por este espacio que me apoyó para poder librar la detención. Y por otra parte, cuando detuvieron a los compañeros... ¿A cuántos detuvieron, Carmen, recuerdas? Por todos fueron el día 28 de octubre del 2015, inicialmente detuvieron esa noche a 4, que fue a Otón Nazariega, a Roberto Abel, a Efraín Picasso y a Mata, 4 compañeros. A ellos los tuvieron durante el interrogatorio de esa primera noche, según la propia versión que ellos me dieron a mí, mostrándole todas las computadoras, todos los archivos guardados de fotografías, audios, donde estuvieron incluso en nuestros espacios más casi íntimos, ¿no? De asambleas, personales, familiares. Ahí con eso, se comprobó que ellos teníamos un seguimiento de 24/7, pues, o sea, permanente. Y ellos burdamente decían, es que nosotros sabemos todo lo que hacen, hasta con quién duermen, ¿no? O sea, literalmente.
Entonces, y a ellos, obviamente, les llegaron absurdamente incluso a proponer si nos entregan a la maestra, o sea, porque en este caso el gobierno de Peña Nieto me localizó como un objetivo, yo digo hasta sobredimensionado, porque la pretensión era que aceptaran que yo era realmente quien dirigía a todos, quien daba las órdenes. Igual sucedió con la detención de Francisco y la detención de Rubén, que era yo quien daba las órdenes a ellos, ¿no? Igual pasó con los compañeros, los detenidos de la organización Sol Rojo, los 25 detenidos. Entonces, ellos fueron inicialmente 4, luego se detuvieron a Aciel, luego detuve 5, a Francisco Villalobos 6 y a Rubén 7, detenidos de Oaxaca. Entonces, previamente habían detenido al de Michoacán. Entonces, y que nunca antes a un secretario general de la sección 22 lo habían detenido, a un dirigente de esa relevancia como Francisco, como el secretario general. Es que la batalla que se libró por la defensa de la educación pública, que no solamente quedó en las detenciones, sino que se empeoró y con los asesinatos del 19 de junio de padres de familia de Nochistlán, sí, realmente fue algo nunca antes visto en la historia de México. O sea, sin querer, nos convertimos y se convirtió toda la gente que participó en los verdaderos defensores de ese logro histórico de 1900, que la revolución de 1910 logró concretar en el constituyente del 17 con el tercero constitucional. O sea, fue como la continuación, porque viene esa conquista de allí, no las pretenden arrebatar. Nunca antes ni los maestros y el pueblo de México hayan visto en peligro uno de los bienes más sagrados, ¿no?, que tiene el pueblo de México, su educación. Jessica, ¿cuál es el panorama actual de los derechos humanos en nuestro país y cuál es la perspectiva que tú encuentras en el ejercicio del gobierno de López Obrador? Los poderes fácticos, ya hablábamos, es una realidad. La violencia criminal sigue rondando el país. Hay gentes del viejo régimen incrustadas todavía en algunos espacios de gobierno, en el espacio policíaco. Tienen importante presencia, también hay que decirlo. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en el gobierno de López Obrador en temas como los derechos humanos, el espionaje, la persecución política? Bueno, yo creo que con esta segunda vuelta del escándalo que se da por el tema de Pegasus, tenemos preguntas claves que el gobierno nos tiene que responder. Es: ¿quién operó? ¿Quién financió? ¿Quiénes utilizaron la información que se llevaron? ¿Dónde está la información que se recuperó con el espionaje? Y se tiene que fincar la responsabilidad. O sea, yo creo que ahí hay una parte clave del derecho a la verdad, que son como de los derechos claves que hemos venido empujando las defensoras y los defensores de derechos humanos. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío fuerte de sí exigir justicia. O sea, no es un tema de venganza, es un tema de verdad histórica, que justamente creo que lo pongo en el centro porque esto es también parte de las otras agendas de derechos humanos. O sea, Andrés Manuel llega a un país que está totalmente desquebrajado, que tiene corrupción, que tiene una serie de anomalías en el sistema de procuración, administración de justicia, donde se han quedado en la impunidad crímenes. Vamos a hablar de los 70s, 80s, 90s y lleguemos hasta ahora, donde justamente no ha habido mecanismos reales de reparación, y no me refiero a un asunto eminentemente monetario, sino incluso de conocer la verdad de los hechos, ¿no? Creo que ahí tenemos la agenda justamente de qué pasa con el tema de tortura. Nosotros nos hemos encontrado con informes del gobierno donde niegan los elementos de tortura. O sea, en el marco de las detenciones del 2006, en la resistencia de las 12 reformas estructurales, y que una de ellas era la reforma educativa, detienen a 12 compañeros del movimiento social. Dentro de ellos estaba Damián Gallardo, Enrique Guerrero, Leonel Manzano, Mario Olivera, y presentamos el caso de Damián ante el CAT, y el informe del gobierno mexicano es: claro que no hubo tortura,
Las víctimas tuvieron que haber agotado el amparo como recurso extraordinario, cuando es un recurso extraordinario. Entonces tenemos un desafío de cómo este gobierno puede allanarse a las pretensiones de las víctimas del sexenio de Calderón, de Peña Nieto, como una acción también que reivindique, porque esas acciones de violaciones a derechos humanos tuvieron que ver con agendas de cambio y transformación del país. O sea, fueron acciones de represión. Luego, entonces, ahí yo creo que es importante colocar estos grandes pendientes que hay que ver cómo se digieren en este momento. La agenda de impunidad es transversal, es profunda, no es tan sencilla resolverla porque hay poderes fácticos que también desean mantener la impunidad de esos crímenes del pasado. Debe haber castigo, Jessica. Tiene que haber un tema de sanción penal, pero tiene que haber un tema también donde se hagan públicas informaciones que el pueblo, que las víctimas necesitan saber. Entonces, estamos hablando del tema de desaparición forzada. ¿Dónde están los miles de cuerpos desaparecidos en el país? Se está abriendo el mecanismo nacional de identificación forense, que esperemos se puedan identificar un montón de pedazos de personas que hay que identificar. Pero también tenemos una serie de ataques a defensoras, defensores, periodistas. O sea, hoy en la mañana le dan revés a Lidia Cacho con la resolución del tribunal en Quintana Roo y dices, bueno, después de 16 años y ahora resulta que regresamos al punto cero. Y ahí es donde te das cuenta del rejuego que hay del gobierno federal que intenta empujar algunas agendas, pero de esos poderes fácticos incrustados que tienen los pactos de impunidad. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío, cómo el gobierno federal puede mirar que hay esta parte de sociedad civil que podemos contribuir justamente a empujar elementos de acción, elementos de documentación, pero también elementos de reparación para miles de víctimas, porque son miles de víctimas de tortura, de desaparición, de feminicidio, de violencia sexual, de ejecuciones de periodistas y defensores, que son resabios todavía los que ahora están pasando de ese régimen viejo. Entonces, yo creo que el desafío es mayúsculo, y yo me quedaría justo con eso. También en el tema de Pegasus, necesitamos saber qué hay detrás de Pegasus. O sea, ya está el escándalo de 109 defensores, 120 periodistas, 15,000 de los 50,000 mundiales, o sea, más del 30% en México, y creo que ahí hay un vacío. Y que no es venganza, pero sí queremos saber quién tiene nuestros datos, quién pagó, quién financió, quién autorizó, a dónde se llevaron esta información, porque a nivel de cómo se mira que fue el espionaje de Pegasus saben todo, saben puntos fuertes, saben puntos débiles o vulnerables y que pone en riesgo a esas 50,000 personas, incluyendo al propio presidente, aunque el presidente lo asuma desde una línea, está en otro lugar diferenciado al común de los mortales que somos nosotros, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos grandes preguntas históricas y yo diría, hay un desafío, todavía nos quedan algunos años, yo esperaría que se pueda reencauzar, sacudirse esos poderes fácticos que están mermando la agenda de transformación y que necesitamos y urge porque hay cantidad de dolencia en el país, o sea, es mucho el dolor, la impunidad, y el silencio no puede ser permisivo. O sea, sí toca decir algo, y en el tema de Pegasus, los que estamos ahí en esa lista sí queremos saber qué pasó con nuestra información. Verdad y justicia exigimos en México, verdad y justicia queremos. Verdad no histórica, no más impunidad. No más impunidad. No más impunidad. Y es bien loable la lucha anticorrupción, los programas del presidente, pero no va a ser suficiente para calmar el dolor del pueblo, cerrar las heridas y reconstruir el tejido social de la sociedad mexicana si no hay verdad. Y creo que el 1 de agosto hay una oportunidad para que este tema del espionaje con Pegasus pueda ser un tema que derive, o sea, que sea parte de la agenda de la investigación profunda a los expresidentes desde 1968 a la fecha y castigar a los responsables. Muchas gracias. Verdad y justicia para México.